Bueno, como les decía, es muy emocionante empezar a estudiar este libro, que es el primero de los libros de la Biblia, ¿no? Y pues bueno, se llama Génesis. Y precisamente vamos a decir, el origen o el significado de esta palabra Génesis, pues es ese origen, principio, ¿no? Y este libro justamente es dedicado a tratar los temas desde el origen, desde lo primero que ocurrió, ¿no? Aquí yo además podría acotar una cosa, que como el primer libro de la Biblia, este, Dios se encarga de enseñarnos pues, todo lo que necesitamos saber. Lo podemos ver así porque empieza por contarnos cómo se creó todo. Y bueno, después va a venir una serie de historias, personajes, profecías, poemas, cantos, relatos históricos y otros relatos alegóricos, después la vida de Cristo, los hechos posteriores y una doctrina derivada de las enseñanzas de Cristo. Pero el último libro, pues es el de las revelaciones, ¿no? Y en este libro se cierra, se cierra toda la historia, ¿no? Se cierra este, pues este libro maravilloso, pero digamos que se cierra un círculo, ¿no? Eh, Veamos, por ejemplo, qué nos dice Apocalipsis 1.8. Apocalipsis 1.8, ¿qué nos dice? Si lo pudieras leer, Jesús, que tienes el micrófono. Sí. Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa y el omega y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Sí? ¿Por qué traemos a colación este versículo? Bueno, pues porque usa aquí una expresión, eh, yo creo que más entendida en tiempos antiguos que hoy, cuando dice yo soy el alfa y el omega, o sea, está hablando Cristo y está declarando que Él es el principio, el alfa, la primera letra del alfabeto griego. Recordemos que el Nuevo Testamento está escrito originalmente en griego. ¿Sí? Si hubiera sido escrito en español sería la letra A. Y la omega es la última de las letras del alfabeto griego. Entonces, si hubiera escrito en español sería la Z. Aquí lo que está diciendo es, yo soy la A y la Z. Yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin, ¿no? Y esto es aplicado también a este libro maravilloso, ¿no? O sea, todo lo que se cuenta desde el Génesis hasta el Apocalipsis está relacionado y circunscrito a lo que hizo Dios y a la obra de Cristo. Todo está relacionado, entretejido, y esa es la maravilla de este libro, ¿no? En este versículo, pues, lo dice rapidísimo, yo soy el alfa y la omega, principio y el fin, dice el Señor, el que es hoy, el presente, y que era, en lo que no hemos visto, ¿no? O lo que no nos tocó ver, y que ha de venir, el futuro. Cuando nos enseñan español, nos enseñan los tres tiempos verbales, o en cualquier lengua, ¿no? El presente, pasado y el futuro. Ese es Cristo, ¿sí? Existía desde antes, existe hoy y va a permanecer. Cuando nosotros aquí ya el cuerpo se muera, ahí va a estar. Todo esto nos está diciendo este versículo. Y justo lo que vamos a empezar a estudiar, pues es el origen, ¿no? Ahora, ¿qué hace Dios en este libro, en el primer capítulo, que es lo que vamos a leer el día de hoy, ¿no? Pues bueno, nos habla de la creación, ¿no? Aquí mi Biblia dice, libro primero de Moisés, Génesis, ¿no? Y bueno, pues, este es también un dato que les tengo que dar, hay un acuerdo general entre los estudiosos de la Biblia de que este libro está inspirado por Dios
directamente a Moisés, ¿no? Que él es el autor humano, pero el autor divino pues es nada más ni nada menos que Dios, ¿no? Ahora, por el contenido de este libro, por lo que se ha hecho constar en él, pues hay tremendas polémicas en el mundo, ¿no? Y podríamos decir que el mundo se divide, o las personas se dividen entre los que creen lo que establece el Génesis como la creación y quienes lo niegan, ¿no? Ahora, esto ya no nos debe sorprender a quienes hemos hecho decisión por Cristo, porque hemos visto que cada que algo no se acepta de lo que dice la Biblia, pues el propio Juan en la primera carta que hemos analizado las últimas semanas, nos dice, pues son los anticristos, ¿no? Son los que niegan a Cristo, ¿no? Entonces sí, en efecto, así es esto, ¿no? Lo que está hecho constar en el libro de Génesis, los creyentes lo adoptamos también por nuestra fe. Lo vamos a ver más adelante, pero es también por eso. O sea, además, yo te puedo decir que este libro pues, ha sido atacado yo creo que por mucha gente, ¿no? Y sobre todo por el que ahora llamamos la ciencia moderna, ¿no? Las teorías de la creación del universo, etcétera, ¿no? Porque aquí hay una correcta y una secuencia, un orden preciso de hechos, ¿no? Y cosas que pues, desafían ese pensamiento de algunos, ¿no? Y yo te podría decir que existen teorías solo creadas para intentar demostrar que lo que se dice aquí no es cierto, ¿no? ¿Sí? Con el argumento de que se está haciendo investigación, se está haciendo ciencia. Pues también, de una vez hay que advertir esto. O sea, el libro de Génesis también es uno de estos libros muy, muy atacados, ¿no? Pero bueno, lo importante es que Dios inspira todo el contenido del libro de Génesis y principalmente lo que está establecido en el primer capítulo, ¿sí? Entonces veamos qué nos dice el libro de Génesis, el capítulo 1, y vamos a empezar con la creación, ¿no? El versículo 1, famosísimo, lo memorizan hasta los chiquitines, ¿no? Pero pues nos dice grandes cosas, ¿no? Dice así Génesis 1, 1 y los siguientes. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. ¿Sí? Notable que en estos versículos, en los 5, siempre se menciona a Dios. O sea, la única persona que está desde el principio, e incluso antes, es Dios, ¿no? Um, Aparece, por supuesto, Dios, ¿no? Está Él presente. Él es el creador de todo, ¿no? Él es el que todo lo que se narra aquí está sostenido solamente por su poder, ¿no? Y lo que es maravilloso es que, pues en este primer versículo, el primer versículo de Génesis 1, pues son unas cuantas palabras, pero nos dice tanto, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿no? Se está diciéndonos que esto que podemos ver aquí ahora, te sales de la casa, volteas a ver y lo que ves es la tierra y los cielos. O sea, lo que está a tu alcance inmediato, Él lo creó, ¿sí? Y no sé si te has dado cuenta que toda tu experiencia de vida es permanentemente eso. O sea, tu existencia completa está
concentrada en que esto se cumple todos los días. O sea, estás viendo la obra del Creador en cada momento, en cualquier lugar en el que estés, a donde te desplaces, ¿sí? Así te metas en el fondo del mar, ¿sí? Con un submarino o con un traje de buzo, pues es lo creado, ¿no? Así vayas a volar en un aeroplano o un avión y te vayas a otro país, estás viendo la creación de Dios, ¿no? Lo creado por Dios, ¿no? Veamos también qué nos dice Job 26:7. Miriam, si me ayudas con ese versículo. Job 26:7. Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. ¿Sí? O sea, aquí en Job está declarando este poder de Dios, que todo lo creado está sostenido por su poder, ¿no? Extiende el norte sobre el vacío, o sea, había una nada, que es el vacío, y el acto de Dios, la decisión de Dios, el poder de Dios, hace que las cosas sean creadas, ¿no? Entonces los cristianos lo que creemos es que la creación está cumplida por la mano de Dios, ¿no? Ahora te tengo que decir otro dato, digamos, del uso de las palabras, ¿no? En Génesis 1:1 se utiliza la palabra en el original hebreo bara, que es raíz, y que para los traductores significa crear, ¿no? O sea, dice aquí, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Creó, esa es la palabra bara. Y esto implica en el hebreo o para los israelitas la creación desde la nada, ¿sí? De donde no hay algo, o sea, donde no existe, surge. ¿Por qué? Por la sola voluntad de Dios, por su actividad. No por casualidad, no por azar, no por una fortuita combinación de elementos químicos o de moléculas que andan por ahí, porque de entrada no estaban, sino por el acto de Dios, ¿sí? Veamos qué nos dice Hebreos 11:3, ¿sí? El Hebreos 11, que es el salón de la fama, ¿no? Hebreos 11:3. Jesús. Por la fe entendemos haber sido constituido, perdón, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ajá. Lo que no se veía, pues es ese vacío que está descrito en Job, ¿sí? Y esto que no existía, ¿sí? Nosotros sabemos que de ahí surge la creación. Dice en Hebreos, por la palabra de Dios, ¿sí? Porque Dios lo dice. Lo dijo y entonces fue creado, ¿no? De modo que lo que se ve, o sea, lo que hoy vemos, esto que les decía que está en nuestra presencia de manera continua, fue hecho de lo que no se veía, ¿sí? Entonces no hay aquí un proceso, como decíamos, azaroso, fortuito, de casualidad, improbable y que de pronto se da. No, aquí hay una voluntad de una persona, que es la mencionada en los primeros 5 versículos de Génesis, que es Dios. Y Dios actúa y entonces se van creando todas estas cosas. Siguiente dato, vamos a decir, lingüístico que te tengo que dar. Cuando vemos la palabra Dios en Génesis 1, en Génesis 1:2, en 3, en 4 y en 5, se utiliza la palabra original en hebreo, Elohim. Pero lo interesante de esta palabra es que además de ser un nombre de Dios, ¿sí?
uno de los nombres de Dios, es una palabra escrita en plural. No es Dios como una persona, sino es más de una persona, ¿no? Y esto es clarísimo, el uso del plural en nuestra Biblia Reina Valera, traducción al español. Por ejemplo, en Génesis 1:26, ¿sí? Génesis 1:26 dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señorea en los peces del mar, en las aves de los cielos, y las bestias en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Sí? Aquí lo interesante, lo que te quiero hacer énfasis es la palabra hagamos, ¿no? Hasta este versículo 26, la única persona que está mencionada en estos primeros 26 versículos es Dios. Pero es un Dios escrito en plural. Y aquí dice hagamos. O sea, Dios con quién está hablando, ¿no? ¿Con qué otras personas está hablando? Bueno, aquí es el primer indicio de que Dios tiene una expresión en tres personas. Dios, creador, el Padre, su Hijo Cristo y el Espíritu Santo, ¿sí? Decíamos hace un par de semanas al cantar una canción, ¿no? Dios en tres personas, ¿no? Tres personas. Y eso me regresa al tema de pues, los temas jurídicos, ¿no? Esta idea de persona. Personificar es ponerte un personaje, una máscara, actuar, ¿no? Dios mismo está actuando en tres formas distintas, ¿no? Y por eso entonces en el versículo 26 está hablando en plural, se está hablando con esas personas. O sea, Dios le está hablando al Hijo, le está hablando al Espíritu Santo, ¿no? Diciéndole, hagamos en consenso, en concilio, hagamos esto otro. Y esto también es bien bonito porque es la palabra en plural, hagamos, respecto de la creación del hombre, ¿sí? Vamos ahorita a revisar qué fue creando en los días que se narran en Génesis, pero cuando habla en plural, y es clarito esta intención de estar hablando con las personas que constituyen a Dios, lo hace respecto del hombre, ¿no? O sea, como la corona de la creación, ¿no? O sea, el hombre y la mujer son la corona de la creación y lo más querido para Dios, ¿no? Tan nos quiere, pues que dio a su Hijo para que tengamos solución de nuestro grave problema de pecado, ¿no? Bueno, lo otro que hay que decir es que aquí también tenemos esta noción, como les decía, de que Dios está en el principio e incluso antes. Y que esta persona plural también está desde antes, ¿no? Veamos qué nos dice, bueno, Juan 1:1, ¿no? También, clarísimo el versículo, ¿tú te lo recuerdas, Miriam? ¿De En el memoria? principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Exacto, ¿no? En el principio era el verbo, o sea, desde que el minuto cero, ya estaba el verbo. Y bueno, muchos entendemos y sabemos que cuando se está hablando del verbo, estamos hablando de Cristo, ¿no? Entonces, en el principio era Cristo y el verbo, y Cristo era con Dios y Cristo era Dios. Nos está diciendo la presencia de este gran eh, personaje, protagonista, pues la esencia misma de la Biblia, ¿no? También veamos Filipenses 2, versículos 6 y 7. Filipenses 2, versículos 6 y 7. Voy. Filipenses 2, 6 y 7. Sí, sí. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres.
¿sí? O sea, que redondea esta idea, ¿no? De que está en el plan de Dios convertirse en hombre, ¿no? Y por eso hablamos también en plural, ¿no? Se habla en la noción de Elohim de estas tres personas, ¿no? Y esa es la noción que está en el libro de Génesis, ¿no? Desde el inicio. Ya nos está anunciando que Dios tiene estas tres formas de manifestarse, ¿no? Y por eso habla en plural, ¿no? Ahora, eh, podríamos decir también de esta comparación entre Génesis 1.1 y Juan 1.1, que en Génesis nos habla del origen y Juan 1.1 va un paso más allá, ¿no? Nos está hablando de cómo es este Dios, ¿no? Como te decía, existe en el presente, existió en el pasado de nuestro tiempo verbal y va a existir en lo futuro. Teniendo esta dimensión, Dios siempre va a estar presente. Y por ahí es donde deducimos esta característica de que Dios es eterno. O sea, siempre va a existir. Nosotros nos vamos a ir, dice la propia Biblia, los cielos pasarán, ¿sí? Pero la palabra de Dios no pasará, no pasará. Y porque además, como hemos leído, a través del acto de habla, Dios creó, ¿no? Ahora veamos también Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Sí? ¿Por qué traemos a colación este versículo? Porque es importantísimo saber por qué es relevante conocer lo que dice el Génesis. ¿Sí? Porque pues, nos está siendo revelado en un amor de uno inspirar a Moisés a escribirlo y después preservarlo durante tanto tiempo para que llegue a nosotros. Porque en el corazón del hombre, pues tú lo puedes ver desde los hijos chiquititos, está el preguntarse, ¿y yo de dónde vengo? ¿No? Entonces es una pregunta esencial, ¿no? ¿Quién es mi papá? ¿Quién es mi mamá? ¿De dónde vengo? ¿De qué familia provengo? ¿Cuál es mi origen? ¿En qué país nací? Todas esas preguntas tienen que ver con esto, ¿no? Y es, como decíamos, tu herencia cristiana, ¿no? Pues por esa razón, en Deuteronomio pues nos está declarando que estas cosas fueron reveladas, preservadas por Dios, para que las entendamos como parte de la explicación de dónde venimos, ¿no? Todo eso hace el libro de Génesis, ¿no? Ahora, también te tengo que decir algo que es bien, bien interesante y bien importante, ¿no? Y también esto hay mucho consenso en los estudiosos de la Biblia, que entre el versículo de Génesis 1.1 y Génesis 1.2 hay algo que pasó, ¿sí? Un periodo de tiempo que no está definido, ¿no? Veamos, dice Génesis 1.1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea, aquí parece que ocurrió algo que lo desordenó. Dice, está desordenada y vacía, y había tinieblas. ¿Cómo es que surge esto? ¿No? En el segundo versículo. Entonces, como les digo, hay un mayor consenso en decir que esta descripción del desorden, el uso de las palabras en hebreo tohu wa bohu,
significa un desorden, pero no nada más un desorden de las cosas que ahí estaban así sin tener una misión que cumplir, un propósito, sino un desorden causado por una catástrofe, ¿sí? Esta palabra se utiliza para decir eso, ¿sí? Un desorden causado por algo, un evento importante, un evento trascendente, que es pues la caída de Satanás, ¿no? Y esto lo vemos en Isaías 14, versículos 12 al 14. Si me ayudas a leerlo, Jesús. Isaías 14, versículos 12 al 14. Voy. Ya llegué a Isaías, no me falta capítulo. Ahí está. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Sí, esta caída de Satanás, o sea, de uno de los creados al principio con Dios y que vivía con él y estaba en concilio con él, pues provoca este desorden, ¿sí? En el versículo 1 estamos hablando de que creó Dios los cielos y la tierra, y ahí ya tienes una perfección, un orden muy correcto, pero viene la caída de Satanás y aparece en el versículo 2 de Génesis el desorden. Este es el consenso de que la causa. Ahora, la caída de Satanás pues, produce un caos en el universo y entonces Dios tiene que actuar para irlo ordenando y que la creación tenga de nueva cuenta un diseño correcto. Esta es la consecuencia de la caída de Satanás, el desorden en el universo. Y esta caída de Satanás no es otra cosa más que desobediencia a Dios. Y la desobediencia a Dios es el pecado, ¿no? El pecado de Satanás. Entonces, el pecado de Satanás trae el desorden al universo. ¿Y qué es lo que trae como consecuencia la desobediencia del hombre? Nuestra desobediencia. Pues bueno, ya sabemos que la consecuencia del pecado pues, es la muerte, ¿no? Entonces, ambas desobediencias, la desobediencia de Satanás, su caída, produce desorden en el universo. La caída del hombre, la desobediencia del hombre, el pecado del hombre, produce la muerte. Y entonces lo que estamos viendo es que la desobediencia, la falta de fe, no confiar en Dios, el no poner, pues ahora sí que su voluntad antes que la tuya, tiene graves consecuencias. ¿Sí? Esas consecuencias, también te digo desde cierta perspectiva, que pues también nos ayudan a entender cómo se expresa el amor de Elohim. Porque lo que leemos en el versículo 2, sí, o sea, de Dios, en plural. Lo que leímos en el versículo 2. Sí, lo que leímos en el versículo 2 es que hay desorden por esta caída y esta catástrofe. Y Dios empieza otra vez a ordenar estas cosas. Hay una, vamos a decir, similitud con lo que hace Dios respecto de la desobediencia del hombre. O sea, existe la desobediencia del hombre, se produce la muerte, la paga del pecado es muerte, y entonces Dios dispone un plan para corregir y solucionar ese grave problema, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, la creación misma pues, es también una figura, una representación de lo que va a hacer Dios para resolver el problema del hombre, ¿sí? O sea, Dios siempre es fiel, ¿no? O sea,
crea un universo perfecto, una catástrofe que es la caída de Satanás lo desajusta y luego él vuelve a ponerlo en orden, ¿no? El hombre tiene una vida en armonía, desobedece, se genera el pecado, la consecuencia viene, la consecuencia es grave, la consecuencia para el hombre es insuperable, pero Dios es fiel y dispone un plan para que el hombre pueda resolver su problema de pecado. ¿Sí? Esto lo vemos aquí y lo vas a ver a lo largo de toda la Biblia, ¿no? Entonces, bueno, ya entremos directo a lo que es la descripción de cómo se crearon las cosas, ¿no? Y veamos los versículos de Génesis 1, versículos 3 al 5, que es lo que está narrado como el primer día, ¿no? Um, Dice aquí, versículo 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. ¿Sí? Aquí lo interesante de estos versículos es que dice, y utiliza la frase, y dijo Dios, ¿sí? Nos muestra una decisión, ¿no? De Dios, ¿no? Cuando uno dice algo, pues está expresando lo que está pensando, ¿no? El acto de habla es eso, lo que tienes en la cabeza saliendo por tu boca, convirtiéndose en algo que alguien va a escuchar, que va a entender. En este caso, pues dice aquí, la luz se creó, ¿no? Y dice, sea la luz y fue la luz. El acto creador de Dios es la palabra, ¿sí? Y por eso es tan simbólico al que a la Biblia le llamemos la palabra de Dios, ¿no? Porque lo que está escrito aquí ocurrió porque lo dijo Dios y ocurrirá las cosas que aún no acontecen porque también lo dijo Dios, ¿no? Y desde esa perspectiva, otra vez el libro es perfecto, circular, se cierra por completo porque se va a cumplir, ¿no? Se va a cumplir todo lo que dice aquí. Y por esa razón también tenemos nosotros la certeza de que las promesas que tiene este libro, pues son reales, son, están en el alcance de nosotros, ¿no? Veamos qué nos dice Filipenses 2:8, ¿sí? Que es un poco para remarcar esta idea que les acabo de comentar, ¿no? De que existe la creación, viene un desorden y Dios la empieza a, a componer, ¿no? Por favor, Miriam. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sí? Así como empezó Dios a arreglar ese desorden creado por la catástrofe, Dios se ocupa de arreglar el problema del hombre a través de enviar a su Hijo para que quien cree en Él, quien lo hace su Señor y Salvador, pueda alcanzar solución al problema del pecado, ¿no? Y dice aquí, porque estando en su condición de hombre se humilló a sí mismo y haciéndose obediente hasta la muerte en la cruz, ¿no? Hasta allá fue Dios a reparar esto, ¿no? En Génesis lo que estamos viendo es cómo repara ese desorden, ese caos provocado por la caída de Satanás, ¿no? Entonces, dice aquí también algo que te tengo que decir, que es importante que nos fijemos. Dice, cuando Dios crea algo y habla y esto se produce, después Él lo evalúa, ¿no? Y lo evalúa y dice, es bueno, ¿no? Lo vemos en el versículo 4. Dice, y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas, ¿sí? Esta también es algo que es hermoso, ¿no? O sea, porque nos está diciendo que las cosas que son buenas para Dios están a nuestro alcance y están a nuestra forma de percibirla, ¿no?
La luz la percibimos por los sentidos, ¿no? Pero bueno, la luz tiene otras dimensiones, ¿no? O sea, la luz solar nos da calor, ¿no? Igual no tienes el sentido de la vista, ¿no? Sea porque la perdiste, porque naciste así, o sea, pero de todas formas sientes el calor, ¿no? Sientes el calor de la luz solar, ¿no? Y ya sabemos todo lo que produce la luz, ¿no? La fotosíntesis permite que las plantas crezcan, produzcan oxígeno. El oxígeno es el elemento sin el cual los seres que vivimos sobre la faz de la Tierra no podríamos existir sin él, ¿no? Y por la noche, pues hay intercambio en lugar de oxígeno por CO2 y se va purificando el ambiente y este es un ciclo maravilloso producido por la luz. Y entonces encontramos que la luz, en efecto, así como lo dice la Biblia, la luz es buena, ¿no? O sea, todos los vegetales simplemente no pueden existir si no hubiera luz, ¿no? Y es así como empieza a actuar Dios, ¿no? Vemos ahí entonces dos características, ¿no? El que los actos de Dios son por decisión suya y por bondad suya, ¿no? Por amor, ¿no? O sea, no va a generar cosas que sean malas o perniciosas, ¿sí? Te va a dar cosas que son buenas y útiles, ¿sí? Entonces, eso también está aquí en este libro maravilloso, ¿no? Veamos ahora qué nos dice Génesis 1:5. Dice, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día, ¿no? Aquí la palabra que se usa para el tema para la palabra de día es yom en el hebreo original y significa la rotación diaria de la Tierra, o sea, lo que llamamos el movimiento de rotación, ¿sí? Es que transcurre un día, ¿no? Y por eso remata este versículo con la tarde y la mañana de un día, ¿no? O sea, este giro del planeta, ¿no? Esto también es importante, pues porque al libro de Génesis y a los cristianos se les ha atacado diciendo es que se creía en otro tipo de teorías, ¿no? O sea, el terraplanismo y estas cosas que están ahí. No es cierto, o sea, aquí desde el hebreo original se está utilizando una palabra que te indica la duración del día en este movimiento de rotación, ¿no? Entonces ya desde ahí estamos en una concepción, pues que es concordante con nuestra realidad. O sea, la realidad que hoy puedes ver, pues que ya tienes una nave espacial que puede salir de la atmósfera, y ver la esfera, ¿no? Y entonces dices, pues claro, pues aquí hay día y aquí hay noche y lo puedo ver pues bueno, una cámara que está ahí en esa nave espacial, ¿no? Y lo puedes atestiguar. Esto es congruente con eso, ¿no? Entonces, todo lo que está escrito en estos versículos, pues es exacto y es preciso, ¿no? En la Biblia, entonces, no vamos a encontrar otros conceptos que de pronto están en otros lugares, ¿no? En discurso científico, ¿no? Aquí lo que vas a encontrar es una descripción de los actos de Dios, cómo Él los vino decidiendo, ¿no? En el orden preciso en el que Él los fue realizando, ¿no? Vamos entonces ahora al segundo día, ¿sí? Génesis 1, versículos 6 al 8. Dice así, luego dijo Dios, otra vez aquí, la voluntad de Dios expresada en un acto de habla. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos y fue la tarde y la mañana del segundo día. ¿Sí? Aquí lo importante es que dice separó, no dice que fueran creadas, ¿no? Separó entonces un vapor, que es lo que está en el cielo, el agua evaporada,
de las aguas líquidas, que son las que se quedan en la tierra, ¿sí? Y dice aquí, las separó. Eh, en nuestras clases en primaria nos enseñan el ciclo del agua, ¿no? Cuando se calienta el agua, se evapora y se hace nube. Cuando se enfría, cae. Y este ciclo, sin decirnos, aquí nos está dando estas nociones de ese mismo proceso, ¿no? Entonces, otra vez, lo descrito en la Biblia tiene congruencia con lo que tú puedes experimentar, ¿no? Y bueno, creo que hasta en la primaria nos enseñan eso, ¿no? Calienta una olla, pon agua en la lumbre y ¿a dónde se fue, no? Y pones una tapa y entonces vas a ver que las gotitas se quedan en la parte superior de la tapa. Y esto de la separación la puedes experimentar, ¿no? Bueno, esto a nivel de todo nuestro planeta, ¿no? Esto a nivel de todo nuestro planeta lo hizo Dios el segundo día, ¿no? ¿Qué hizo el tercer día? Pues esto nos lo narra el versículo 9 al 13, ¿no? 9 al 13 dice, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. ¿Sí? Pues estamos hablando de los mares y con los continentes, ¿no? Versículo 10, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno, ¿sí? Entonces, ya desde ahí te dices, ok, en este planeta, pues se vive o en el agua o en la tierra, ¿no? Los seres humanos predominantemente poblamos la tierra, ¿no? Las zonas secas, ¿no? Así como la están llamando. Y hay mucha gente rara que prefiere estar a la mar, ¿no? Que son los marinos. También es gente que le gusta ese ambiente. Pero a lo que vamos es que son estos dos lugares en donde puedes estar dentro de este planeta, ¿no? Entonces, y dice aquí, y vio Dios que era bueno. Y esto, dice el versículo 11 un poco después, dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. El 12, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. ¿Sí? Entonces, en el versículo 11 vemos el acto de habla, las órdenes que pronuncia Dios, y cómo en el versículo 12, esto que pronuncia Dios está ocurriendo y ocurre. Y otra vez te digo, pues esto está dicho en pasado de lo que ocurrió en el origen, pero este proceso también lo podemos ver, ¿no? Y yo lo veo con mis niñitos que también en sus clases de primaria, lo que les hacen experimentar es pues cómo germina una semilla, ¿no? Y les piden que la semillita la pongan en algodón y luego la entierren en tierra y de pronto ya está una chispita y se van abriendo botoncitos y ya tienes una plantita, ¿no? Bueno, ese proceso también está siendo cíclico y permanente, ¿no? O sea, esta descripción pues es actual de lo que está ocurriendo. Y entonces, ¿por qué dudar del origen, ¿no? Si lo puedes experimentar y hasta a los niños les enseñan a, a verlo, a palmarlo, a experimentarlo, ¿no? Entonces, por eso te digo que el libro de Génesis es un libro actual, vivo, ¿no? Un libro que te puedes atestiguar hoy mismo, ¿no? Esta creación, crea estos frutos, ¿no? Están aquí mencionados los frutos de la tierra, ¿no? Pero Dios también se ocupó, ¿no? De hacer la creación de frutos de otro tipo, ¿no? Los frutos espirituales, ¿no? Y esta también es una similitud de las cosas que pasan en la vida del cristiano, ¿no? El cristiano que hace decisión por Cristo, que lo declara su Señor y Salvador, que encontró ahí la solución de su grave problema, a la hora que hace esa decisión,
Dios le manda un ayudante, que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo que va a hacer es irte cambiando, ¿sí? Se sembró una semilla y esta semilla va a producir una hierba y frutos. Y estos frutos, bueno, son de otro estilo, no son frutos físicos de la tierra, son frutos espirituales. Estos frutos de los que nos habla Gálatas 5:22, ¿podrás leerlo, Jesús? Sí, Gálatas Gálatas 5:22. 5:22, ¿no? Sí. Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. 23 también, ¿o no? También el 23, por favor. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. ¿Sí? Entonces aquí usa para hablar de cualidades que son cualidades espirituales que vienen de Dios mismo a través del Espíritu Santo, la palabra fruto, ¿sí? Algo que germina, que crece, que se desarrolla y que va haciendo también en un proceso, porque eso es lo que también vemos en la descripción de Génesis, que va ocurriendo una cosa seguida de otra, ¿no? Para que se complete lo que está planeado por Dios, ¿no? En la vida espiritual es lo mismo, ¿no? Al principio, cuando tú haces decisión por Cristo, estás recibiendo una semilla, ¿no? Algo te truena, y yo te podrá decir que las lágrimas hacen el riego. El riego es el agua que alimenta a esta semillita y que de pronto ¡pum!, la hace brotar, ¿no? Yo en mi experiencia te puedo decir que vine a una predicación, se sembró ahí una semilla y ahí se quedó. Yo creo que no las eh, regué de inmediato, me tardé en regarla, ¿no? Cuando la regué, pues empezó a germinar y luego ya empezó a crecer. Y una vez que empieza a crecer y que sale de la tierra, empieza a tener más disciplina y permanencia, empieza a tener más necesidad, ¿no? Todas las plantas pues buscan enraizarse en algo y es cuando te empiezas a echar un clavado a querer conocer con más profundidad tu Biblia, ¿no? Tu herencia, las cosas que están ahí narradas, ¿no? Y así va fortaleciéndose la raíz y un poquito más empieza a crecer y todo, pero bueno, hay que darle los cuidados de una planta, ¿no? A tu fe, ¿sí? ¿Para qué? Para que genere el fruto espiritual que está descrito que está mencionado en Gálatas 5:22 y 5:23, ¿no? Entonces también esta narración del Génesis nos sirve como figura de esto que también planeó Dios para tu vida espiritual, ¿no? Para tu vida espiritual. Ahora, ¿qué ocurrió en el cuarto día? En el cuarto día, Génesis 1, versículos 14 al 19. Te los leo. 14. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. ¿Sí? De nueva cuenta, en el versículo 14 empieza con dijo Dios, acto de habla, y en el versículo 15, cómo se cumple esa orden, ¿no? Versículo 16, e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que se señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. ¿Sí? Estamos hablando del sol y de la luna y casi ahí en el firmamento como el gran adorno, las estrellas, ¿no? Maravilloso, ¿no? Maravilloso esta descripción. O sea, una lumbrera para que se enseñore en el día, ¿no? Para que sea pues la luz permanente principal que ilumina los días, ¿no? Y en la noche, para que esta oscuridad no te oprima por completo, la luna, ¿no?
No sé ustedes, pero yo en las noches donde veo la luna, me calmo, ¿no? Y no es que soy el hombre lobo, ¿no? Pero tiene un efecto en las personas, ¿no? Por ahí me decía incluso un maestro de la Facultad de Derecho que estudiaba criminología y estudió psicología, que pues hasta tiene influencia en las personas, literal, ¿no? Porque hay estudios de la gente que está con enfermedades mentales que llega a tener influencia de la luna. Se ponen especialmente agitados en el momento en la luna llena. Pasa la luna llena y están tranquilos, ¿no? O sea, la influencia de la luna, ¿no? Hay paz, ¿no? Por eso les dicen lunáticos, exacto, ¿no? Pero ¿a qué voy? Dios dispone dos lumbreras, dos fuentes de luz, ¿no? Para el día y para la noche. Pues esta Biblia es también esas dos lumbreras, ¿no? ¿Sí? Lumbrera porque en el día, para cuando empiezas tus actividades del diario, si tú empiezas con tu lectura bíblica, pues tu día va a mejorar, ¿no? Y cuando te vas a ir a descansar, si te vas a descansar, por ejemplo, leyendo unos salmos o los proverbios, te quedas con la reflexión y te vas más tranquilo. ¿Sí? El efecto de la luna, ¿no? También esto lo tienes aquí en tu Biblia, ¿no? ¿Sí? De manera simbólica, ¿no? Y esto ocurrió, dice el versículo 19, y fue la tarde y la mañana del cuarto día, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí también? Eh, el ciclo de los días, ¿no? O sea, el sol para el día y la luna para la noche, ¿no? Y el ciclo permanente. Se oculta el sol, viene la noche y después viene un amanecer nuevo, ¿no? Un renacer, ¿sí? Simbólicamente esto es también la labor de Cristo, ¿no? La labor de Cristo. Cristo entonces es una especie de tipo de este sol, ¿no? Y la luna, pues es la iglesia reflejando esa luz. Porque ¿cómo es que vemos a la luna? La luna no produce luz por sí misma, solo rebota la luz del sol. Entonces, así es también la iglesia. La iglesia solo rebota la luz de Cristo, ¿sí? Tiene menos intensidad, pues porque somos pecadores, porque a veces nos falta confianza, ¿no? Porque pues, no brillamos a veces por nosotros mismos, solo reflejamos la luz de Cristo, ¿sí? Entonces eso también es otro símbolo, ¿no? Otra forma de ver estos versículos y lo que hizo Dios este cuarto día, ¿no? Veamos qué nos dice Daniel 12:13. Daniel 12:13. Nos habla de la partecita final del versículo que hablaba y las estrellas, ¿no? Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. No, perdón, 12:3, perdón. Dije 13, no. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Sí? Los entendidos, o sea, quienes se han dedicado a estudiar la voluntad de Dios y quieren cumplirla, ¿no? Resplandecerán como el resplandor del firmamento, ¿no? ¿Sí? Las estrellas cuando están así brillantes y el cielo despejado, dice, hay ahí un resplandor, así serán los entendidos, ¿no? Y los que enseñan la justicia a la multitud, o sea, los que predican, los que van y comparten el evangelio, como las estrellas a perpetua eternidad, ¿no? Y no sé si tú te has fijado en el cielo, en la noche, hay unas veces en que algunas estrellas están más brillantes que otras, ¿no? Y hasta tilillan, ¿no? Cuando se juntan ahí, con cierta constelación y se ven clarito cómo están las tres unidas y etcétera, ¿no? O sea, bueno, de ese resplandor también nos está hablando Génesis, ¿no? Dice, están las dos lumbreras y las estrellas, ¿no? Y aquí en Daniel,
pues encontramos que podemos nosotros ser una de esas estrellas, ¿no? O sea, no vamos a ser la lumbrera máxima que es Cristo y la luna que es la iglesia reflejando la luz de Cristo. Vamos a ser una estrellita que está ahí, ¿no? Estamos llamados a ser parte de ese firmamento, ¿no? Entonces, yo te invito a que hoy pues, le eches un ojo al cielo y veas como qué estrella quieres brillar, ¿no? ¿Cómo quieres que sea tu brillo? Así tenue y perdido, que solo necesitas un telescopio para verla, o brillante, permanente, luminoso, ¿no? Reflejando la luz de nuestro Señor, ¿no? De Cristo, ¿sí? Para declararte entendido, ¿no? Entendido y de estos que predican, ¿no? El que predica, pues tiene brillo, ¿no? Muchas predicaciones de Carlos nos relata eso, ¿no? Que el cristiano tiene un brillo en sus ojos, ¿no? Este brillo que enamora, ¿no? Ese no sé qué sé yo, que se nota en el cristiano, ¿no? Yo te puedo decir, a mi esposa, yo le vi ese brillo, algo distinto del resto de las personas en una oficina con mucho caos, ¿no? Tenía un signo distintivo. Pues ese brillo es ese brillo de estrella, ¿no? Ese brillo de estrella, ¿no? Veamos quinto día, ¿no? Vámonos con el quinto día porque... Y esto lo vemos en los versículos 20 al 23. Dice, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra y en abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana del quinto día, ¿no? Entonces, bueno, ya separó aguas, creó los mares y dice, pues aquí se crean, dice, monstruos marinos, ¿no? Monstruos marinos. No sé si le han seguido las noticias científicas en esta última, pues este último principio de año, durante este año 2025, mandaron una sonda a explorar mar profundo y se están descubriendo especies que nadie había visto, ¿no? Peces extraordinarios, medusas con formas increíbles que no estaban catalogadas. O sea, todavía hoy, en 2025, hay especies, dice aquí, monstruos marinos, viviendo y que no conocíamos. Y nosotros nos ufanamos de ser los que gobernamos el mundo, ¿no? Y ni los conocemos, ¿no? Apenas le están poniendo nombres, ¿no? Nombres científicos a esas especies, ¿no? Apenas le están poniendo nombres. O sea, estoy hablando de 2025, ¿no? Dice, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada. O sea, también aves, ¿no? Dios crea las aves con un propósito, ¿no? Y aquí podemos decir que se resuelve la pregunta que siempre te hacen en las trivias, que siempre te hacen en la escuela, que siempre te reta. ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Las aves. Aquí dice la gallina. Bueno, habla de ave. El ave es una gallina. Aquí está resuelto. ¿Sí? El cristiano, sin temor a equivocarse, puede decir que fue primero la gallina. Porque el acto de Dios no está hablando del embrión que creó la gallina, está hablando de el ave. ¿Sí? Aquí se resolvió, ¿no? Es chistoso, pero sí tiene que ver con algo profundo. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque los monstruos marinos y las aves y después los animales que están en la tierra se crearon por Dios por acto de habla completos. Se crearon como están diseñados, ¿no? No a través de otros procesos entre fortuitos, casuales
y en miles y miles de años, como lo explica una de las teorías, que sigue siendo teoría, la llamada evolución, ¿no? Entonces el cristiano también te digo que no concuerda con la teoría de la evolución. O sea, la creencia del cristiano no concuerda con la evolución. Porque no es lo que estamos leyendo, pero además no es lo que ves en la realidad, ¿no? O sea, no ves que animales y especies pierdan características si cambian el entorno. O sea, no ves que animales que dejan de tener contacto con la luz pierdan el sentido de la vista, ¿no? Eso no lo ves. Y dicen, bueno, pero la explicación es que para eso tiene que pasar millones de años. Ok. ¿Pero por qué? Si en realidad no lo pierdes, ¿no? Fuiste diseñado de una forma completa y correcta, ¿no? Entonces, por esa razón, aquí también lo ves, ¿no? Fue diseñado así por Dios, ¿no? De manera concreta, ¿no? Por un acto y una decisión de Dios, ¿no? Yo te puedo decir que esto además está así dicho, ¿no? Dice el versículo 23, no, perdón, el 24, me voy a adelantar un poquito, dice, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. Pues esto es lo que dice cuando esta idea transmite esta frase de según su especie, según lo creó Dios, ¿sí? No de una manera fortuita, bajo la combinación de circunstancias, ¿no? Como te explica esa otra teoría, sino porque así lo diseñó Dios, ¿no? Eh, yo una vez me puse a ver un documental con los niños y veíamos una cosa bien interesante. En una región del mundo hay sequía y los animales que están en esa región están de veras pasándosela súper mal porque no hay lugar donde tomar agua, ¿no? Y está conviviendo unas comadrejas con un elefante y unos felinos, ¿no? No me acuerdo si eran guepardos o qué eran, ¿no? Y toda la llanura está con un pasto muy alto, pero ya muy seco y muy, muy difícil de ir, de transitar y todo. El calor abrumador, ¿no? Entonces esas especies, la verdad, se la están pasando re mal. Y de pronto llega lluvia torrencial, así de un día para otro se nubla y lluvia torrencial, pero la lluvia torrencial se acumula como depósitos de agua en una zona. Las pobres comadrejas que están ya en las últimas no van a poder llegar ahí. Y no van a poder llegar ahí porque los matorrales están secos y no hay manera, o sea, van a perder su energía y se van a morir en el camino. Pero el diseño de Dios es maravilloso. Los elefantes tienen más energía, sus patas aplastan esos matorrales y van haciendo surcos por donde pueden pasar las comadrejas para llegar al agua. O sea, lo que te quiero decir es que estas cosas no son fortuitas. Y esa sobrevivencia de esa comadreja no la explica la teoría de evolución. O sea, los actos de Dios sí. El diseño de los animales, unos más grandes que otros, que pueden aplastar y que pueden abrir caminos y surcos, permite la sobrevivencia de los, entre comillas, más débiles, ¿no? Y entonces el narrador decía, esta es una casualidad. No, o sea, Dios diseña las cosas de una forma precisa, ¿no? Y entonces, por eso ves aquí la descripción en el versículo 24, ¿no? Dice, produzca la tierra seres vivientes según su género, o sea, según lo dispone Dios, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así, ¿no? Seguimos con el versículo 25, que ya esto es el sexto día, dice,
E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. ¿Sí? Y Dios que era bueno. Y bueno, ¿qué les parece que aquí nos quedemos? Porque estos primeros 25 versículos son la preparación, o sea, nos está describiendo lo que ocurrió en la creación y todo. Pero el versículo 26, pues es como decíamos, la corona de la creación, ¿sí? Podríamos decir que los primeros 25 versículos están preparando algo, ¿no? La corona de la creación, lo último de la creación, la cereza del pastel, ¿no? Que es la creación del hombre, ¿no? Que es donde vamos a ver Génesis 1:26, ¿no? Eh, lo otro que te quiero decir es que esta creación maravillosa, completa, precisa, útil, y como lo dice en 4 versículos que hemos leído, buena, es buena y es buena para el hombre, ¿sí? Esta creación la comparte Dios con nosotros, sabiendo que es buena y útil para que la disfrutemos, ¿sí? Ahora, disfrutar no quiere decir agotar, no quiere decir despilfarrar, no quiere decir consumir, ¿no? Sino disfrutarla en gozo, disfrutando sus bondades, ¿no? Disfrutándola, yo te diría, responsablemente, ¿no? Veamos qué nos dice 1 Timoteo 6:17. 1 Timoteo 6:17. Hoy, 1 Timoteo. Sí, 1 Timoteo 6:17. 1 Timoteo 6:17. ¿A los ricos? Sí, A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. sí. Todas las cosas que nos da Dios, nos las da para que las disfrutemos. ¿Y qué te dio Dios como hombre, como mujer? Pues la creación, ¿sí? Las estrellas en el cielo, ¿para qué son? Para que las disfrutemos. Esta paz de la luna, para que la disfrutemos. Las aguas termales que andan por aquí y por allá, para que las disfrutemos. Los animales, para que los disfrutemos, ¿no? Las maravillas de los paisajes de un cañón, ¿no? Que te abruma de la inmensidad que es y tú lo pequeño que eres, ¿no? Las montañas que escala Carlitos Treviño, ¿no? O sea, en sus videos son tremendas y uno dice, bueno, pues quiero estar ahí, pero no me subiría, ¿no? Las cascadas, ¿no? O sea, entonces, dice aquí, para que lo disfrutemos, ¿no? Para nuestro gozo. Y también te digo que muchas de las cosas que Dios dispone en su palabra, pues son para eso, para que las disfrutemos, ¿no? Simbólicamente, pues, ¿quién no ha gozado leyendo, por ejemplo, los salmos, ¿no? Son de gozo, ¿no? De tranquilidad, de paz, ¿no? Son de disfrute, ¿no? Y entonces, como cierre de este estudio es el tema de que la creación es para eso. ¿Por qué Dios habrá dispuesto que la creación es para que nosotros la disfrutemos y las cosas que nos da Dios en abundancia? Pues porque Dios las considera buenas, ¿no? Entonces todo lo que tenemos a nuestra alcance, nuestra disposición, todo lo que nos ha proveído Dios, Dios lo considera bueno y es para nuestro disfrute. Ya con ese mensaje ya nada más te digo, pues siéntete afortunado, siéntete amado y siéntete querido, porque Dios
lo dispuso como acto de habla, así como creó el mundo, te creó a ti y creó las cosas que te provee, ¿no? Entonces, esa es otra forma de entender y de mencionar el amor de Dios, ¿no? Tanto por las cosas creadas como por la solución a los problemas, ¿no? Este caos Él lo ordenó de una manera maravillosa. Y el problema del hombre, que es el pecado que vamos a ver más adelante en Génesis, también lo reordenó diseñando una solución, ¿no? Que es Cristo, ¿no? Entonces, el libro de Génesis, este primer capítulo, es maravilloso porque pues, te va diciendo cosas que tienen que ver con tu aquí y ahora, ¿no? Y con tu experiencia de vida, ¿no? Entonces, veamos así el libro de Génesis y bueno, pues como les digo, es un placer empezar a estudiar este libro maravilloso, ¿no? Entonces, si les parece bien, pues finalicemos con una oración y demos gracias al Señor porque nos deja ver esta historia aparte de nuestra herencia. Padre bendito, Señor, te damos muchas gracias porque tú en tu maravilloso amor y misericordia, no solo creaste las cosas, sino te ocupaste de inspirar a Moisés y escribirlo con una precisión, con una manera hasta yo diría poética de decir muchas cosas, un proceso seguramente complejo, pero que tú llevaste a cabo pues, por simplemente amor y una creación maravillosa que nos dejas ver y atestiguar y palpar hoy en día. Padre, te damos muchas gracias porque tú estimaste que esto era bueno y correcto para nosotros, que nosotros también somos partícipes de ello y pues yo te puedo decir que incluso somos beneficiarios, que no nos lo merecemos, pero somos beneficiarios de toda esta creación. Entonces, Padre, te damos muchas gracias por toda esta provisión, por todas las bendiciones que tú nos das, pero Padre, sobre todo, el que tú en estas descripciones que tenemos en el primer capítulo del libro de Génesis, nos vas también anunciando cómo vas a ordenar y cómo vas a solucionar el caos de nuestra propia vida, ¿sí? Ahí te pido, Padre, que quienes no hayan hecho decisión por Cristo, vean cómo el amor de Dios se ha manifestado en la misma creación. Y ese amor de Dios se manifiesta en poner una solución para el problema del pecado del hombre, que es que Cristo se hizo hombre, que Cristo vivió una vida perfecta, que Cristo ofreció su vida para perdón de nuestros pecados y resucitó con gloria, con victoria, para que nosotros tengamos confianza y fe en que todo lo que Él prometió, todo lo que Él hace, se va a cumplir. Y Padre, también te damos gracias de que tú diseñaste este libro maravilloso que es la Biblia con un principio y un fin, que podemos seguir ahí todo lo que tú has considerado importante, pertinente, bueno para nuestra vida y lo has puesto aquí. Te damos muchas gracias y te pedimos que nos sigas bendiciendo para poder seguir estudiando tu palabra y maravillarnos con tu libro y con tu voluntad, Padre. Te damos muchas gracias en nombre de Cristo Jesús y te pedimos esto en nombre de Cristo Jesús.